recordar, estuvimos viendo el tema de los terremotos, ¿cierto? Cómo hacer ese proyecto grandote que teníamos de los terremotos, cómo había que ir trabajando, que lo importante que les dije yo era la metodología que se aplicó para resolver eso, no tanto el ejercicio en sí, no tanto el terremoto en sí, sino que lo importante acá era tener claridad de la metodología. Cuando el problema y el problema de los en su LMS parece que no, ¿no? Era proyecto sismos. Copiar y lo metemos acá para que después le haga el GitHub y vamos a hacerlo por acá. TGMs, los códigos. Ya. Y por aquí tiene que haber entrado el proyecto sismos. Ahí está. Este fue el que estuvimos trabajando en la clase pasada, la metodología de cómo resolver este tipo de problemas. Lo importante era entender la metodología, era analizar el dato. Recuerden, lo que se nos viene ahora, la segunda evaluación va a ser un proyecto mucho más complejo ya y los dos evaluaciones siguientes son revisar algunos proyectos a desarrollar. Así que yo en esta primera parte ya se da por entendido que ustedes ya entienden lo que es el lenguaje de programación, entienden lo que es un programa y por lo tanto las instrucciones ya las vamos a conocer. No les voy a preguntar de aquí en adelante qué es lo que hace cada instrucción, sino que ahora van a tener que aplicar esas instrucciones. Esa es la idea. Así que dicho eso, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a grabar esta cosa. La grabación aquí que siempre se me pierde. Siempre se me pierde el icono de la grabación. El icono de la grabación. Estamos aquí ya. Esa era para la clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Vamos a irnos aquí en donde tengo la cámara, el micrófono. Cambiar mi cara. La grabación ya se inició, no sé quién la inició porque no la inicié yo. ¿La inició alguno de ustedes la grabación? Para que les aparezca a todos. Yo, profe, la inicié. Yo la inicié. Ya. Seguro que quedó bien grabada, ¿cierto? Ya. Entonces, dado que ya comenzamos, voy a partir. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo le estaba mencionando en esta primera clase online que tenemos? Dijimos nosotros que vamos a trabajar con proyectos. Lo importante siempre en los proyectos es entender el contexto, por eso siempre vienen harta información al respecto. Después viene el objetivo, lo que hay que hacer. Después le indican siempre cómo vienen los datos y después viene lo que hay que entregar. Lo fundamental es entender el archivo de datos. ¿Por qué es importante? Porque nos dimos cuenta que los datos vienen en un archivo, vienen por línea. Cada línea, ahora desde el punto de vista de la programación, es un string y ya sabemos manejar toda la información con respecto a los string. Aquí decía que venía en un archivo .txt de datos, que ese es el dato de los terremotos. Y como ustedes entenderán, eso es una información o una línea de un terremoto. Eso es el string que se lee. Eso es lo que yo hago con el readline o con el readline implícito que es con el for, cuando estoy accesando directamente los archivos. Lo que leo es todo ese string completo. Ese string ahora está compuesto por distintos tipos de datos, distintos
este tipo de información. Ahí tenemos claro que hay una fecha, hay una hora, una latitud, una longitud y una magnitud. Cada uno de esos datos viene separado por un carácter específico. En este caso es el carácter en blanco. Puede ser una coma, puede ser un punto y coma, puede ser un tabulador. El carácter que ustedes le hayan dicho que es el que separa los datos es el que hay que entender. Por eso lo primero que hago cuando analizo esto me voy a analizar y a entender qué es lo que pasa con mis datos, cómo vienen. Y ahí me doy cuenta que efectivamente voy a tener que procesar previamente después de leerlos. Y me doy cuenta que ese es un dato de un terremoto, esa es otra parte, otro dato y el dato final. Por lo tanto, tengo 5 datos por terremoto, numerados del 0 al 4, cuando esto lo transforme en una lista. Por lo tanto, lo que hago yo en estos procesos siempre es tomar el archivo, leerlo completamente y transformarlo en lo que yo necesito. Yo necesito que mis datos sean un listado de terremotos, pero ese listado a su vez va a contener una lista de información por cada terremoto. Por lo tanto, voy a tener una lista de listas, desde el punto de vista ya de la programación. Eso es fundamental. Por lo tanto, si no entiendo bien cómo vienen mis datos, entonces estamos mal. Ya una vez que ya tengo claro cómo vienen mis datos, empiezo a trabajar. Ya les expliqué cuál es la rúbrica, así que no es problema eso. Después de eso, nosotros nos fuimos y desarrollamos el programa. El programa lo fuimos construyendo no desde la construcción de cada una de las funciones. Cada cosa que a mí me preguntan o me piden es una función. Yo parto de acá, el main. La parte de aquí abajo es el que me dice qué es lo que va a pasar en mi programa. De ahí está claramente establecido y si ustedes se dan cuenta, lo primero que hago yo es una función que sea capaz de capturar los datos desde un determinado archivo. Esta función va a hacer algo, no me interesa todavía cómo lo voy a hacer. Yo sé que tiene que haber una función que lee datos y me devuelve los datos como yo estime conveniente. En este caso, como dijimos, es una lista de listas. Por lo tanto, datos, que está aquí, es la lista que contiene toda la información que estaba anteriormente en el archivo de texto, que era solamente string. Ahora aquí tengo listas, tengo todo separado. Una vez que tengo todo hecho, eso es la primera etapa siempre que yo debo hacer en un programa, analizar mis datos y leerlos para dejarlos preparados para cada uno de los procesos que vienen. A continuación, debo yo darle respuesta a cada una de las interrogantes de mi problema. Y cada interrogante es una función que solamente hace lo que digo yo que tiene que hacer. La función A, en este caso, era la que tenía que determinar cuál era la fecha y la hora del terremoto de mayor magnitud registrado en ese conjunto de datos. Por lo tanto, yo le voy a pasar todos los datos para ir a buscar ese dato y él me va a devolver a mí esa información, que en este caso sería una lista pequeñita con 2 datos. El primer dato correspondería a la fecha y el segundo dato a la hora. Eso lo dejo almacenado ahí nomás, punto. Por lo tanto, la función A lo único que hace es eso, no imprime, no muestra, no hace nada más que eso. Solamente hace la pega funcional que se le pidió. Después vamos a la siguiente función que me pedían a mí, que era la cantidad de terremotos mayores o iguales a 7 y menores que 8. Esta función solamente va a hacer eso, va a tomar todos los datos nuevamente y los va a buscar, todos aquellos que son menores o mayores o iguales que 8, y los va a ir contando. Eso no me pedían, cantidad. Por lo tanto, este dato que está acá, lo que devuelve la función es un número, y es un número entero, porque es cantidad. Hay un terremoto, hay 2 terremotos, no hay un terremoto y medio. Por lo tanto, esto es un entero. Y hago lo mismo para cada uno de los ejercicios siguientes, para los que están mayores o iguales a 8 y menor que 9, y para aquellos que son mayores que 9. Estas 3 funciones en realidad son idénticas. Lo único que cambia son los límites, lo que debo hacer. Después me dicen que cuente todos los terremotos que están o que ocurrieron en el siglo XVI. Este ya requiere un poco más de trabajo, un poquitito más de trabajo. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta en el archivo de datos que nosotros tenemos, si no era este, el año viene dentro del primer elemento de mi lista de información del terremoto particular. Por lo tanto, debo hacerle el mismo tratamiento que le hice a los datos completos, pero ahora se lo debo hacer a esta variable. Y eso en el fondo, ¿qué cosa es? Hacerle un split a esto que es un string, pero el separador ahora va a ser el signo
el slash, porque a mí lo que me interesa es reconocer solamente el año, no toda la fecha completa, porque me piden que sume todos los que son del siglo XVI, es decir, todos los que son del 1500 y algo. Eso es el siglo XVI. Así que eso es lo que estuvimos haciendo. Así es como yo voy pensando el problema. Estoy pensando hoy el problema. Después me voy a nuevamente al programa y hago lo mismo. Todos los que son del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX y XXI en realidad vienen ahí, así que eso no lo hicimos. Pero los podemos terminar inmediatamente si quiero, porque son idénticos a todos. Después de que tengo todos los datos ya en mi poder, que el primero es una lista con 2 elementos y los segundos son puros números, se los voy a pasar a la función que muestra datos y los tiene que mostrar de acuerdo a la solicitud que a mí me hicieron. Las solicitudes que tienen que tener un cierto formato. Ese formato es la función muestra datos. Le paso todos los valores y esta función se encarga de formatearlo de la manera que que me han solicitado. Y finalmente me piden que grafique. Para graficar nosotros necesitamos tener un eje X y un eje Y. Lo que yo le paso acá son los valores de las cantidades de sismos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Y en el fondo le estoy pasando la variable Y del punto X, Y que voy a graficar. En este caso nos pidieron que fuera un gráfico de barras. Entonces aquí yo tengo la película de lo que debo hacer. Y después de tener claro esto, más o menos, me voy ahora a desarrollar cada una de esas funciones. Acá esto es mi mapa, esto es mi guía, lo que debo hacer y el orden en que lo debo hacer. Después de eso me voy a cada una de las funciones. Aquí tengo la función que lee los datos y si la analizamos rápidamente, ¿qué es lo que hace esta función? Recibe el nombre del archivo. En esta cosa abrimos el archivo y le ponemos el nombre lógico nt. Vamos a crear una lista de datos vacía, que es donde voy a ir almacenando la información de todos los terremotos. Y después me preocupo hacer un ciclo for para que lea todos los datos, todas las líneas, entre comillas, que hay en el archivo de entrada. Por cada línea va a hacer la siguiente pega. Le va a eliminar el carácter \n, que es el salto de línea. Se lo elimina, lo deja en la línea, y una vez que tengo eso, le hago el split. ¿Y el split es para qué? Para poder separar las partes que componen el dato. Y eso lo dejo en una lista. Esa es la lista que contiene toda la información de un terremoto. Eso lo voy a agregar y lo voy a meter ¿a dónde? A la lista genética, la lista donde están todos. Y esto es un ciclo. Si ustedes llega hasta acá el ciclo, va a ir acá, va a sacar la siguiente línea, va a hacer la misma pega. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben los registros que hay en ese archivo. Una vez que se acaben, yo cierro mi archivo y devuelvo esa lista. La devuelvo nomás. Y eso es lo que hace esta función. Lee y nada más. No calcula, no muestra, no hace nada. Solamente prepara los datos para su correspondiente proceso. Posteriormente me fui a la función A, que recibe los datos y hace una cosa bastante simple. De hecho, genera, como tengo que buscar todo lo que sean mayores, yo necesito un patrón de búsqueda, necesito comparar contra algo al comienzo, porque todavía no he leído ningún dato, pero yo tengo que suponer entonces que el terremoto más grande tenía magnitud -1, por decir algo, o el nombre, si quieren le ponen 0, dato que ustedes tienen conveniente, pero que no sea un dato válido en realidad. Y obviamente me genera un string vacío para la fecha y para la hora porque necesito tener la información de fecha y hora con respecto a ese sismo. Después de esto, entramos nuevamente a un for parecido al de la lectura, pero aquí va a ir recorriendo todos los elementos que están almacenados en la lista datos, es decir, una lista. Y ahora debo preocuparme yo por aquel dato que está en la posición 4, que es la magnitud. Pero ese dato es un string, por lo tanto lo que tengo que hacer es transformarlo en float para poder preguntar si esa magnitud del primer registro es mayor que la que yo suponía que era mayor, que era -1, obviamente va a decir que sí a la primera, por lo tanto él va a asumir ahora que el mayor terremoto ha sido el primero que leyó al hacer esta asignación. Y obviamente tiene que respaldar la fecha y la hora de ese terremoto. Ahí leí la primera línea. Voy ahora arriba y leo la segunda línea o el segundo dato y pregunto,
si el dato que viene en la variable va en la posición 4 de esa lista, es mayor que el mayor que yo había supuesto inicialmente, o no inicialmente, sino que el que había modificado recién. Si es mayor, lo vuelvo a modificar. Si no, no le hace nada y se queda con el más grande todavía. Y va a ir acá arriba nuevamente y así va a ir leyendo todos. Cuando yo salgo de este ciclo, tengo en las variables fecha, hora y mayor, la fecha, la hora y la magnitud del mayor. De hecho, me habían pedido solamente la fecha y la hora, por si acaso. Yo aquí estamos devolviendo la magnitud. No, no va a hacer ningún efecto en mi problema. Si eso ahora yo lo llevo a entender qué es lo que hice, leí esa línea como string, esa línea que está leída como string, que es línea. Después de eso le saco el salto de línea, que está aquí atrás, así que salte a la siguiente línea. Y una vez que he hecho, transformo este string en una lista. Y la lista que va a contener los pedacitos que están separados por el espacio en blanco, porque el split no le puse ningún separador, por lo tanto le asume que es el espacio en blanco. Ese va a quedar en la posición 0 de la lista, este va a quedar en la posición 1 de la lista, este va a quedar en la posición 2 de la lista, este va a quedar en la posición 3 de la lista y este va a quedar en la posición 4. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso nos preguntamos por la lista que está en la posición 4, que es la magnitud. Y como veo claramente es un float. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Leyó eso y generó esa lista. Y pregunta ahora, si este número 8,3 es mayor que el que yo había supuesto inicialmente, que era menos 1, obviamente que dice que sí. Por lo tanto, el mayor terremoto para este dato es 8,3 con estas fechas correspondientes. Una vez hecho eso, va y lee la siguiente lista, la siguiente línea, el siguiente elemento de la línea. Ahora lee y pregunta si 7,3 es mayor que 8,3. No, por lo tanto, no hace nada. Ahora va acá y pregunta, ¿8,5 es mayor que 8,3? Sí. Por lo tanto, ahora el mayor va a ser 8,5, no va a ser 8,3. Vuelve acá nuevamente y pregunta, ¿mayor es mayor que 8,5 el dato? No, son iguales, así que se queda todavía con el anterior. Una vez que lee este dato, ahora va a preguntar, ¿8,8 es mayor que 8,5? Sí. Por lo tanto, este es el terremoto mayor registrado hasta este punto. Y así va a seguir hasta el último dato que encuentre. Eso es lo que hace el primer ejercicio, la primera función. La segunda función, la que suma, la que calcula la cantidad de terremotos que hay en un día. Esto es lo que hicimos ahí, por si acaso, y ahí devolvimos fecha y hora. Ahora, ¿qué es lo que hace la función B? La función B nuevamente recibe datos, ahora va a sumar, por lo tanto inicializa en ser una variable que es donde voy a ir contando cuántos terremotos mayores que, perdón, mayor o igual a 7 y menores que 8 existen en ese conjunto de datos. Lee esos elementos y pregunta, oye, la magnitud de esa es mayor o igual que 7 y menor que 8. Si es sí, lo suma 1, si no, se lo salta. Obviamente el primer 8,3 no va a quedar acá, así que se lo va a saltar. Va a ir acá, va a tomar el segundo dato que está en el conjunto de datos y va a preguntar. Y así va a ir sumando. Y esto lo repite con cada uno de los elementos que se encuentran en el archivo. Y me voy nuevamente al archivo de los datos. Va a tomar este dato, ¿cierto? No, perdón. Va a tomar este dato y va a preguntar por ese año. Eso, no, ya me enredo otra vez. Este dato nomás. ¿Esto es mayor o igual que 7? Sí, pero no es menor que 8. Así que no. Este lo va a sumar. Va a sumar todo lo que están en el rango 7 a 7,9. Eso lo hace en cada uno de los funciones que vienen a continuación. La función B, que calcula los que están en el mayor o igual a 7, la mayor o igual a 8 y menor que 9, y los que son solamente mayores que 9. Hace lo mismo. Posteriormente tiene que irse a la función que determina va a buscar todos aquellos datos, todos aquellos datos ahora que son del siglo XVI. Nuevamente necesitamos sumar, ya tenemos la lista de los datos,
va a ir a recorrer también, va a sacar el primer elemento, va a sacar la fecha. Fíjense lo que hago aquí ahora, a diferencia de la anterior. Saco la fecha solamente, que es lista sub 0, y a esa fecha le aplico el split y lo separo por día, mes y año, los tres variables. Y obviamente que se encuentre en la posición 2 es el año. Si ese año es menor que 1600, lo sumo. Si no, no lo sumo. Entonces aquí busco todos los que son 1600. Y eso lo replica en cada uno de estos que están acá. El segundo obviamente tiene que ser mayor o igual a 1600 y menor que 1700. Y así sigue procesando todos los datos. Todo hace lo mismo. Ya, una vez que quiero ahora mostrar los datos, me voy a la función muestra datos. Le tengo que pasar todos los datos que he ido recolectando en este programa. Se los paso a la función y los imprimo. Obviamente aquí hay que imprimirlo de una manera tal como dice el enunciado, que en este caso no lo está mostrando tal cual, sino que lo está mostrando nomás un número. Pero ahora yo, teniendo claro esto, debería empezar a modificar cada uno de los datos. ¿Cómo lo debería modificar? Debo indicar acá y acá me dice que tiene que ser de esa forma, de esa manera tiene que venir informado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Copio eso nomás, ¿cierto? Y me voy ahora al terremoto. Yo sé que eso debería estar acá. Y ahora el problema. Yo tengo claro que y aquí debería ir la información que yo acabo de sismo mayor. Y eso, la posición 0, ahí venía la fecha, una coma, abro nuevamente comillas y le digo, y hora, cierro las comillas, coma, y este es sismo mayor es ahora, por lo tanto, ese está en la posición 1. Cierro nuevamente y, perdón, sismo mayor, ahí pongo una coma y arreglo la salida nomás. Y ahora me voy acá, registrado, y elimino este de acá, porque ese lo acabo de informar. Y obviamente me decía que tenía que haber un salto de línea porque había un espacio en blanco. Y esa es la primera línea. Eso es lo primero que a mí me pedía que hiciera mi programa. Si esto ahora lo ejecutamos, no como depuración, sino que como archivo Python nomás, está la gráfica ahí que después vamos a conversarla. Ahí están los datos. Ahí ya tengo arreglado el primero. Fecha, tanto, hora del mayor sismo. Y así voy trabajando. Ya tengo los datos. Ahora me dedico solamente a arreglar. El ejercicio me decía además que para el segundo tenía que decir cantidad de sismos mayores que 7 y menores que 8. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo hacer el programa. Aquí pongo eso entre comillas. Cantidad de sismos mayores que ese son esos. Y obviamente, salto de que ejecutamos ahora, me muestro el gráfico y ahora nos damos cuenta que en la segunda línea viene eso y así sucesivamente. Así es como voy arreglando mi programa. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Después nos fuimos a la parte gráfica, que la parte gráfica son esas tres líneas. Para eso hay que tener importada la biblioteca matplotlib.pyplot.plt. El ejercicio me decía a mí que quería una gráfica de barras. Nosotros probamos varios gráficos. El gráfico de barras necesita tener un X, que acabo de generar acá arriba, 16718, y el Y, que corresponde a los valores que yo le envié, que serían todos estos, esa lista. La podría ir pegando aquí arriba, como a ustedes se les ocurra, pero eso es
la gracia. Entonces ahora esto yo lo ejecuto y ahora sí me va a generar el gráfico de barras. Y así sucesivamente y continúo hasta darle respuesta a todos mis problemas. Eso fue lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, nada más que eso. De hecho, nos faltó agregarle el siglo control 20, ¿no? 21. Este debería ser H y debe ser A. Esa función es uno dedicado y debe agregarle aquí sismo 20, 21 para que el problema y quede tal cual como me lo solicitaron. Estas funciones no las tengo creadas, pero si me doy cuenta son idénticas a las anteriores. Tomo esta entonces, la copio, la dejo preparadita como yo quiera, pero ahora se llama I. Va a hacer ese cálculo, pero ahora va a buscar todos los que son mayores que 1900 y menores que 2000. Puedo ver. Y acá, entonces, basta con poner mayor o igual a 2000 nomás porque no tenemos más. Así que esto lo podemos borrar. Todo lo que sea mayor o igual a 2000 y lo va a devolver. Ahora, para mostrar los datos, obviamente tengo que agregarle aquí yo sismo T y sismo 21, que así le pusimos los nombres a esas variables. Y obviamente acá vamos a tener que agregarle todo lo que nos falte. Esta es la información del siglo XX y esta es la información 21. Y ahí ya nos va quedando mucho más bonito. Pero acá vamos a tener el 21. Y acá en la gráfica ya les pasé toda esa información, sí. Y aquí me faltó ponerle sismo 20 y 21. Lo tenemos casi todo listo. Si esto ahora lo graficamos, ahora ya tenemos todos los datos. Obviamente en el donde más terremotos registrados en el siglo XX, pero ya aquí tenemos en el siglo XXI, ya tenemos una cantidad interesante de terremotos, y eso que estamos recién en el 20% del siglo. Y ahí podemos ya más o menos establecer algo. Ahora, para que quede la salida bonita, que es como me la están solicitando, entonces me voy ahora a trabajar esta función, ¿cierto? Vamos a copiar esto que está acá nomás y se lo vamos a agregar a las otras líneas. Pero vamos a cambiar ahí, es mayor, le ponemos 8, aquí le ponemos 9, y obviamente tenemos que agregarle un línea. Y repetimos lo mismo. Aquí parece que me faltó, me sobró, no, faltó nada. Repetimos lo mismo acá, para el siglo, decimos mayores que 9 nomás. 9. Y aquí n. Y para la cantidad de sismos se supone de los siglos que corresponde. Nos vamos nuevamente, nos dice qué nos piden. Ya tenemos esto resuelto. Ahora me dice que tiene que decir cantidad de sismos, siglo. Ahora,
Y eso lo voy a agregar aquí. Cantidad de sismos del siglo XVI, coma, y obviamente aquí el backslash. Y estos serían los sismos del siglo XVII, con su correspondiente coma, con su correspondiente punto de línea para que me solicite. Aquí le ponemos 18, aquí le ponemos coma, aquí le ponemos el backslash n, siglo XIX, y ahí lo vamos a tener completo el ejercicio. Que la clase pasada no alcanzamos a dejarlo entero, ahora lo dejamos totalmente operativo y como fue solicitado en el enunciado. Recuerden que nosotros le tenemos que hacer caso a lo que nos solicitaron. En el enunciado me decían que tenía que estar de esta forma la salida. Bueno, de esta forma debería ser la salida. Vamos a tener información que me permita tomar decisiones. Nosotros trabajamos todas estas cosas. Y con siglo XX, ¿no? Una vez que tengo que hacer es repetir nomás. Y ahora, si ejecutamos esto, tenemos el gráfico tal como nos pedían, que ya lo habíamos visto. Y si me voy a ver ahora la salida que me pedían a mí, ahí está, tal como me la pedían. Tal como me la pedían. Ahora estará correcto. Sí, porque yo sé que 87 más 23 más 1 me da 111 y en el archivo hay 111 terremotos. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Y estos numeritos también tendrían que sumar 111. Tenemos claro entonces que en el siglo que han habido más terremotos fue en el siglo XX, que hubieron 74. Ya llevamos 7 este siglo y llevamos el 20%. Así que 7 por 5, 35, me da la impresión de que vamos a tener menos terremotos este siglo que el siglo pasado. Ya, eso es lo que en teoría vimos la clase pasada. Cómo hacer esto. Este ejercicio se los voy a dejar inmediatamente ahí en el GitHub por si quieren ir siguiéndolo. Todos estos cambios que yo acabo de hacer. Vamos a... Ustedes son los core. Ahí están. El archivo PDF y el programa que ya he ido modificando. Eso ahora ustedes lo tienen en su poder ahora en el GitHub de la asignatura. Ya, ese es un repaso de lo que hicimos nosotros en la clase pasada nomás. Pero ahora viene lo que vamos a trabajar. Yo aquí tengo varios problemas, varios ejercicios hechos, enunciados. Se los voy a mencionar porque uno de esos es el que vamos a trabajar ustedes en un ratito más. ¿Dónde más podemos aplicar esta misma metodología? Vuelvo a repetir. Aquí lo importante es la metodología, no es el ejercicio del terremoto. No es el ejercicio del terremoto, sino que es la metodología. Y esa metodología que acabamos de mencionar acá, obviamente, ustedes la tienen que llevar a la práctica en distintos proyectos. Todos los proyectos de aquí en adelante van a ser similares a este. Por lo tanto, ya se pone complicada la cosa porque no se trata esto de estudiar un lenguaje y de estudiar una sintaxis de cómo se hace esto en el Python. No, ahora lo que tenemos que hacer en primer lugar es resolver un problema. Y eso es la parte compleja y complicada. No es el lenguaje. Así que por eso estoy preocupado porque en la prueba no les fue tan bien. Entonces me da la impresión de que si no nos ponemos las pilas ahora ya, esta cosa no va a andar bien. No he visto mucho trabajo de ustedes en la asignatura en el sentido de estar preguntando siempre. Han ido una o dos personas a preguntar algo a mi oficina cuando han tenido tiempo, pero eso es ya tarea de ustedes. Aquí tengo varios proyectos que incluso ya lo hemos mencionado.
alguno de ellos, pero vamos a trabajarlo un poco más interesante, como por ejemplo el del dólar. Este es un proyecto, se me está acabando la pila de estas cosas de aquí, ¿cuánto le queda? No, le queda un 5%, creo que vamos a llegar justo al término de la clase. Y no tengo el cargador para esta cosa, porque este es un mouse eh, sin pila, sino que se recarga. Y no tengo aquí un cablecito para cargarlo. Ya. Variación del dólar. El dólar es una de las monedas de reserva del mundo, dice este es el proyecto. Fíjense que en la primera parte también viene explicado un contexto. Recuerden que nosotros no trabajamos para nosotros trabajamos para otro, por lo tanto yo tengo que entender el problema del otro, qué es lo que él quiere, entender datos, porque si no vamos a estar trabajando para nosotros y esa no es la idea. El dólar, dice en este proyecto, es una de las monedas de reserva del mundo, por ende una de las más importantes para las economías internacionales. De hecho, Chile está totalmente sujeto a las variaciones que tenga el dólar. Cosas de ver las noticias, está todo el mundo preocupado si el dólar sube, si el dólar baja, si el dólar, qué es lo que pasa con el dólar, para dónde va, y eso es complejo. Pero hay que tener esa información. Por lo tanto, como muchos otros productos, el valor que tiene en Chile un billete de $1 depende principalmente de la oferta y la demanda que haya por dichos billetes en el mercado. Por lo tanto, para entender los cambios en el precio, hay que entender qué es lo que puede afectar la cantidad ofertada y ofrecida. Las condiciones, por qué el dólar sube, por qué el dólar baja, hay que conocerlas, aunque no las tenga que implementar acá, pero tengo que entender el concepto de dólar, por qué nos afecta tanto. Recuerden que nosotros vamos a ser ingenieros. El ingeniero no solamente sabe programar, sino que se entiende el problema. Y a veces les va a tocar trabajar ustedes en bancos, por lo tanto van a tener que hablar con la gente de los bancos, van a tener que estudiar ustedes cómo hablan en el mundo de los bancos. Si trabajan en constructora, van a tener otra cosa. Si trabajan en salud, van a tener que entender conceptos de salud para poder interpretar los datos que le entreguen a ustedes. Ese es el problema con nosotros. Que nosotros somos unos prestadores de servicios, nosotros somos una ingeniería de servicios. Nosotros no estudiamos informática para poder resolver los problemas de otras profesiones. Nuestro norte, si lo tengo claro, estamos distintos a construcción porque ellos su carrera para hacer lo que tienen que construcción. Trabajar en algunos, porque ellos tienen que analizar los datos. Ya. En este sentido, nos preguntamos de qué forma afecta el alza del dólar en nuestros bolsillos. A nivel nacional afecta directamente el precio de los bienes importados, incrementa la inflación y con ello la capacidad de comprar de las personas. Por lo tanto, es muy importante qué está pasando con el dólar. Y si ustedes revisan los valores de los dólares, estamos más o menos complicados. ¿Qué pasa con los dólares? Vamos a analizarlo igual más adelante. Ustedes van a analizar el archivo, se los voy a dejar caer también los datos para que ustedes los busquen y hagan cosas con ellos. Es difícil prever las variaciones del precio del dólar en un entorno tan cambiante y sin una economía dependiente de su situación sanitaria. Pero en cualquier caso, no cabe duda de que será uno de los focos de atención de los mercados de largo 2022. Este ejercicio lo hicimos el año 2022, por si acaso era una tarea que había que resolver. Para comprender esta y otras situaciones similares es fundamental analizar datos, que es lo que hacemos nosotros, y a partir de ellos tomar decisiones informadas. Yo analizo mis datos para poder tomar una decisión. En este proyecto se van a tener o se tienen los valores del dólar observado entre los años 2013 y 2018, fíjense. Y cuando hablo de los valores del dólar, ustedes saben que el dólar a las 2 de la tarde el Banco Central eh, cierra ya las transacciones de dólares. Los dólares solamente en los bancos se transan en la mañana nomás el valor que tiene el dólar, todas las mañanas. Tiene un valor de apertura, tiene un valor de cierre y un valor promedio. Generalmente el que se almacena es el valor de cierre del dólar porque con ese valor se inicia al día siguiente el mercado de dólares. Ya, yo les voy a mostrar un archivo ahí que yo he ido limpiando, depurando,
para hacerlo más fácil inicialmente para digerirlo, pero ustedes son los que tienen que hacer después esa pega completa de limpiar el archivo y dejarlos preparados para que me sirva a mí en algún programa. En este caso tengo los valores del dólar observados entre el año 2013 y el 2019. En realidad tengo hasta los del 2023, sí. En otro archivo ahí lo debo tener. Tengo dos del año 83, 82, por ahí si mal no recuerdo, hasta el año 2022. Así que tengo hartos datos y ahí podemos ver cómo ha ido evolucionando la economía en realidad cuando está indexada por el dólar. En este proyecto se tienen los valores del dólar observado, como dije ya, eso van a estar en un archivo de texto llamado datos TXT. Y estos valores fueron obtenidos desde la base de datos del Banco Central de Chile, por si acaso. Son datos reales, son los datos efectivamente que ustedes tienen que conocer. Por lo tanto, lo importante ahora es entender de dónde saco datos, dependiendo del problema que esté trabajando. Este es un problema de datos de dólares. Como lo dice ahí, ¿quién es el que emite eso? Los valores reales y legales. El Banco Central de ese es, van a poder ir a sacar todos los valores de los dólares o de información. De hecho, ahí está, tanto vendedor como comprador. El 7 de junio a ese valor cerró el banco, el dólar. Le damos ahí el dólar observado. Ahí está. Ahí tiene valores, miren, históricos. De hecho, si ustedes lo ven, esta cosa en la mañana, evolucionando, cómo se va comportando. Aquí están todos los datos. El dólar observado desde el 31 hasta el hoy día. Pero si ustedes quisieran tener más datos, ustedes pueden ir a buscar acá, exportar Excel, por ejemplo. Obviamente no son un archivo de texto, son Excel. Años. Ustedes ni los verán. Yo he bajado varios, por ejemplo, tengo acá, ¿quién tuvo problema ahí? No sé. Ya, y esto es lo que uno baja de eso. Aquí tengo los dólares observados desde el año 82. Y así lo entrega el Banco Central. Un Excel con dos columnas. Una columna donde viene el día y otra columna donde viene el valor. Fíjense que el 9 de agosto de 1982, 82, 92, 2002, 2012, 2022, 41 años, más o menos 40 años, hemos aumentado de 55,65 pesos a 900 y tantos pesos el dólar. Ha aumentado bastante. Ahí están los valores. Aquí hay datos que no existen, que son los fines de semana. Sábado y domingo no se transan dólares, por lo tanto, en mi archivo yo he ido eliminando esas cosas. Aquí ustedes tienen que procesar eso y eliminarlo, ¿cierto? Y van generando el archivo como ustedes lo estimen conveniente. De hecho, en septiembre por ahí también tiene que estar el 18 de septiembre y 19 de septiembre, cayó sábado y domingo. Y ahí ustedes pueden bajar datos. A modo de ejemplo, yo he bajado varios más. Este es del año 83, ya estaba en 70 y tanto. Después bajé los datos del año 84, que ya partió en 85 pesos, 87 pesos. Y así sucesivamente. Ahí tenemos los datos. Ahora, si nos vamos al archivo que yo les he mencionado, que es el que yo les voy a compartir también a ustedes ahí un ratito más, si es que quieren hacer
el ejercicio en sí. Los datos los tengo acá. Lo abrimos con este editor de texto normal, ¿no? Agrandamos un poco el font. Y ahí tenemos. El 3 de junio del año 2019 estaba en 709 pesos. Y ya estamos en el 2024 y está en sobre 900 pesos, incluso ha llegado a 1000 pesos. Y aquí hay que empezar a buscar. Ahí tenemos 2019. Fíjense si llegamos al último dato. Llegamos al enero del 2003, es decir, en 9 años el dólar ha duplicado su valor. Es decir, en 9 años las cosas han duplicado su costo. Y eso no creo que los sueldos hayan duplicado su valor. Por lo tanto, el poder adquisitivo de las personas ha ido cada vez bajando más. Esa es una pequeña interpretación que uno puede hacer de los datos. ¿Qué diferencia tiene con los datos anteriores? Que solamente vienen dos, una fecha y un valor real, que significa el valor del dólar, pero además también tenemos, la fecha viene explicada de una manera distinta. La fecha viene con palabras, no viene con números, y vienen los guiones, separan los días, los meses y los años, no los slash. Entonces, eso es lo que uno tiene que averiguar en mi dato, cómo vienen para poder yo construir mi programa. Ya, este es un proyecto que en realidad lo que se pedía era que con esos datos, ahí se explicaba lo que era, se pide con los datos contenidos en el archivo de datos TXT generar un archivo de salida llamado resumen TXT que contenga el promedio de los valores por año. Una cosa como esa. Y el valor, el mayor valor detectado en ese rango, en ese bloque de datos, y el valor más chico detectado. Y ahí, si ustedes quieren, bajen la información del año 2019 completo, porque está una parte nomás, el 2020, 21, 22, 23, y podrían hacer el análisis, podrían hacer el gráfico de esas cosas, y ver cómo se comporta el dólar, sube, baja, en qué momento estuvo más grande, en qué momento estuvo más bajo. Y ustedes por ahí tienen claro, porque tuvimos estallido delictual y tuvimos más encima eh, pandemia. Y por lo tanto, ahí también pasó algo raro con los dólares. Y ahora también estamos sufriendo también una alza del dólar. Esto es cultura por si acaso, ¿ah? Para ustedes tienen que empezar a entender estas cosas. Para ser ingenieros, no van a estar encerrados en un cuarto, sino que van a tener que compartir con distintas personas y entender cómo funciona el mundo. El mundo está funcionando a través del dólar. De hecho, hoy día estaba escuchando las noticias. Ayer el Banco Central de Canadá bajó su tasa de interés en 50 puntos base, es decir, en 0,5. Hoy día el Banco Central Europeo, de toda la Comunidad Europea, también bajó sus tasas de interés. Eso es bueno de repente. Y están a la espera de qué es lo que va a decir el Banco Central o el Departamento del Tesoro norteamericano para ver qué va a pasar con el dólar realmente. Si va a bajar o va a subir. Cuando tienen problemas los gringos y el dólar está caro, nosotros sufrimos. Cuando los gringos están bien y tienen el dólar barato, nosotros estamos tranquilos. Así que conviene que el dólar esté barato. Ya, pero todas esas cosas uno las empieza a analizar y a entender. Ese es un problema, un proyecto dólar. También tenemos el proyecto del ámbito de la salud. Ya vimos uno del ámbito de la sismología, uno del ámbito de la salud, y nos dimos cuenta que son problemas y son bastante similares. Sacar el promedio de algo es casi lo mismo que cuando cantábamos la cantidad de terremotos. La única diferencia es que voy a tener que dividir por la cantidad de datos que sumé nomás. Es decir, le agregué una división más nomás al problema que ya había resuelto. Nos vamos al tema del COVID, por ejemplo. El tema del COVID también es interesante porque ocurrieron hartas cosas. Esto tiene que ver con la salud. Datos epidemiológicos de la pandemia del COVID en Chile son registrados por el Ministerio de Salud de nuestro país, dice. Y que considera todo eso. Y para eso, los datos ustedes los pueden ir a sacar, pueden ir a investigar, a buscar. Tienen problemas, no empiecen a preguntar, profe, ¿qué ejercicio hago? Busque una base de datos y pregúntese usted qué cosa quiere hacerle a esa base de datos. Y ahí va a empezar a entender cómo programar. Porque si uno les da los ejercicios hechos a ustedes,
es poco interesante desde el punto de vista del aprendizaje de ustedes. Entonces lo que tienen que hacer es buscar datos. Yo aquí tengo, por ejemplo, si ustedes se van aquí al Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Ciencias, como ya se lo he mencionado antes, tiene también un GitHub y hay un GitHub específico solamente para datos del COVID, por si acaso, para investigadores. Pero me encontré con la agradable sorpresa aquí en ese ejercicio, que no había entrado últimamente a este GitHub, que es del Ministerio de Ciencia, que hay datos de cambio climático. Y por lo tanto podríamos, ahora que está de moda, y obviamente estamos online, producto del clima, ¿cierto? Que para mí que fue una más sobre reacción que problema real, porque nuestra región es lluviosa, así que de hecho podríamos buscar ahí cuánta agua cae al año. Estábamos preocupados porque estábamos en sequía, pero ahora hemos vuelto, entre comillas, al cauce normal. Y ahí es donde se van a empezar a ver todos los problemas que mientras estuvimos en sequía, hicimos las cosas que no debíamos haber hecho. Construir donde no se debía construir y cosas por el estilo. Y aparte que el cambio climático también nos afecta. Y aquí hay datos de los cambios climáticos. Y hay hartos datos aquí. Agua caída en las últimas horas. Yo reviso en las últimas 24 horas. Hay información del año 55, del año 61. Vienen de esta forma. Los archivos que son .csv son archivos texto, por si acaso, para nosotros. Son archivos texto que traen información destacable en cada línea y cada dato viene separado por algún carácter especial, generalmente la coma o el espacio en blanco, tal como lo hemos hecho nosotros los archivos .txt. Por lo tanto, este es un archivo .txt nomás. Si uno lo revisa ahí, le aparece de esa forma, porque se lo muestran más bonito. El año 61, ahí están los valores, y el nombre de la estación en donde fue medida esa cantidad de agua. Pero ahí no parece archivo texto, pero en cambio si usted lo muestra acá como RAW, como lo hemos visto, me lo va a mostrar como un archivo texto. Ahí está toda la información. Y arriba siempre, en la primera línea de estos archivos CSV, viene una descripción del dato. Este me dice que viene un time, un tiempo, una latitud, una longitud, un RRR24 valor. No tengo idea qué es eso y si yo quiero investigar tengo que empezar a entender qué significa ese numerito. ¿Qué es? La latitud y la longitud de donde fue medido esto, la hora en donde fue medido, la traza, no sé qué significa para ello, el valor, no sé qué significa para ello, el código nacional y el nombre de la estación. Este fue medido en Los Ángeles y aquí, como pueden ver ustedes, hay hartos. En Coyhaique, Puerto William, esos son para allá para el sur. Mira. Y ahí tienen datos. Y ahí pueden empezar a buscar. Vimos ya que, de hecho, aquí los datos están separados no por espacio en blanco, ¿eh? Están separados por una coma. Lo que pasa es que todo esto es un dato. Fecha y hora, a diferencia como lo habíamos visto nosotros. Esta es la latitud y esta es la longitud. De dónde fue medido. Y yo tomo esos valores y se los paso al Google Maps, ¿cierto? Voy a poder saber dónde estaba medida esa estación. Y yo copio esto, ¿cierto? Le estoy enseñando todo esto para que ustedes mismos empiecen a buscar datos. El Google Maps, ¿cierto? El Google Maps. No, me fui para el Google Maps de México ayer. Pero no importa. Y ahí está la estación meteorológica, mira. María Dolores, Los Ángeles, región del Biobío. ¿En qué lugar está eso? Ahí. Cerca del aeródromo. Obviamente, porque generalmente están cerca de los aeródromos, por si acaso, estas estaciones meteorológicas. Ahí pueden buscar ustedes. Toda esta información es para que tengan claro y le encuentren sentido a los ejercicios cuando ustedes los vayan a trabajar. Ahí tienen información. Ahí pueden empezar a buscar si hay más información con respecto al cambio climático. Pero a nosotros lo que nos interesaba en el caso este del GitHub, se pueden ir ustedes acá y sacar los datos ahora.
Dice que se entiende por caso confirmado, que cumple con los criterios. ¿Cuál es el objetivo? Usted debe escribir un programa en Python nuevamente que retorne el valor del último día informado con el dato de contagiados, que eso sería el último día, el último registro del archivo, que sume y retorne en una variable la cantidad total de casos registrados en el mes de septiembre del 2020, que indique que el promedio de casos por mes para todo el conjunto de datos, que grafique los datos entregados. Y aquí dice que los datos se vienen en un archivo que se llama totalesnacionales.txt, que se encuentra disponible para su descarga en la plataforma. Cada línea contiene la información y yo les pedía eso. Se dan cuenta que son todos bastante parecidos. Ahora, ¿cuáles son los datos? Los datos. ¿Dónde están los datos? Por aquí, totales nacionales. Ahí están los totales nacionales. ¿Cuándo fue el primer caso confirmado? Real. El 2 de marzo del año 2020. Un caso confirmado. ¿Y dónde fue ese caso? En Talca. El 3 de marzo no se reportó ninguno. El 4 de marzo se reportaron 2 ya. Y ahí empezamos a asustarnos. Ahí nos empezamos a dar cuenta que parece que la cosa estaba complicada. Saltamos de 37 casos a 104. Y ahí fue aumentando la cantidad de casos detectados. También está la información de las personas fallecidas. Aquí está toda esa información, pero ya llegamos a 1000. A 1000 en un día. Estamos hablando de totales nacionales. ¿Eh? En un día se detectaron eso. Y si empezamos a buscar más en el año, nos empezamos a dar cuenta de que se mantenía más o menos estable entre 1200, una cosa así. Pero de repente se dispararon. Hasta ahí todavía estábamos tranquilos, no nos preocupábamos tanto. Pero si ustedes revisan y empiezan a analizar este archivo, se dan cuenta de que la cosa ya se empezó por aquí ya a complicar. Llegamos a tener casi sobre 10.000 casos en algunos momentos. Aquí miren, 8.000, 12.000, 14.000, 15.000 casos en un día, 20.000 casos en un día. Y por eso todo el mundo se preocupaba, obviamente. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, si ustedes dicen, son 21.000 casos, Chile son casi 20 millones, no es nada. Sí, pero el problema es que estas personas, muchas necesitaban tener respirador artificial. Y lamentablemente, en la suma total de los respiradores artificiales de todo Chile no daba abasto. Por eso está complicado. Esa información, ¿de dónde la saca uno? De analizar todos estos datos. Por eso hay que analizar. Y finalmente, les tengo un problema más o menos simple, que tiene que ver con el Titanic, ¿cierto? Información del Titanic. Yo tengo también la base de datos del Titanic. Y este es un poco más lúdico en ese sentido, aunque se murió gente. Este había que hecho con interfaz gráfica, pero da lo mismo porque igual se puede hacer sin interfaz gráfica. Y yo pedía todos estos datos. Todos estos son funciones. Que retornen la cantidad de sobrevivientes, que retornen la cantidad de mujeres en el barco, que retornen la cantidad de hombres en el barco, que retornen la cantidad de pasajeros de primera, segunda y tercera clase, que retornen la cantidad de pasajeros que embarcaron en Cherburgo, los que embarcaron en Queenstown, los que embarcaron en Southampton. Y los archivos de dónde vienen, en un archivo que se llama titanic.txt. Los atributos están separados por coma. La salida del programa deberá mostrarse en pantalla por medio de la interfaz gráfica. Y los datos vienen acá en el archivo titanic.txt. Ahí están. Son datos un poco más complejos de leer porque son muchos. Aquí venían separados por coma. Por lo tanto, tengo un 1, que es un dato para un pasajero, un 1, el nombre, pero el problema lo teníamos que hay una coma, de que hay otra coma, y la coma para mí son separadores, así que hay complicación con eso, había que resolverlo. Females, que la mujer, y la otra información que no me acuerdo qué cosas traía.
pero hay varios de estos datos que sí se pueden analizar. Ahora, lo importante es que ustedes sepan qué cosa significa cada dato. Por otro lado, también aquí hay comas juntas. Significa que ahí ese dato venía vacío, no venía dato, venía en blanco. No me ayudará a hacer algunos cálculos. Ahora, si ustedes quieren saber qué significaba, por ejemplo, estos primeros datos, entonces para eso existe una descripción de los datos del Titanic. Y esa descripción está dada por esto. Está dada por de dónde saqué los datos, de dónde se fueron registrados estos datos. Me dice que viene la información de 1.309 pasajeros. Es decir, mi archivo va a contener 1.309 datos por pasajero. Vienen 14 variables por pasajero. No una sola, una o dos o tres o cuatro, como en el caso más grande que habíamos hecho. Aquí viene la descripción y aquí viene lo que significa cada elemento, cada variable. La primera variable era el pasajero de qué clase era. Si viene un 1 era de primera clase, si viene un 2 era de segunda clase, si viene un 3 era de tercera clase. La segunda variable es survival, o sea, sobrevivió. 0 no sobrevivió y 1 sobrevivió. Después viene el nombre, el género, el sexo, la edad, los parientes, ¿cierto? El número del ticket de abordaje y un montón más de cosas que no tengo idea, no me he dado el trabajo de analizarlo. Pero aquí hay otro que dice Body Identification Number, identificación del cuerpo, que ese es el penúltimo dato. El último es hacia dónde iba, la destinación. Por lo tanto, yo aquí puedo decir, analizando esto así, sin ni siquiera entrar a programar. Pasajero 1 es la de primera clase, sobrevivió y se llamaba Miss Elizabeth Walton. ¿Y para dónde iba? Para San Luis. Y como sobrevivió, no tiene número de cuerpo. Este otro, eh, primera clase, no sobrevivió y era Miss Helen Lorraine, mujer. Y ese era el dato, ¿dónde estaba? Ese es el 3. El 3. Tampoco pusieron el número del cuerpo, pero no la encontraron, ¿no? Y así ustedes pueden empezar a averiguar. Yo les pedía varios datos, pero uno puede empezar a agregarle más problemas o más preguntas a estos mismos datos, a buscar más cosas. Mire, fíjense, todos estos eran de tercera clase y ninguno, muy pocos sobrevivieron. Esta es una mujer de 15 años. Segunda clase, miren, de tercera clase, muy pocos sobrevivieron, ¿no? En comparación con los de primera clase, en donde hay muchos más sobrevivientes. Entonces sería interesante hacer un análisis eh, y empezar a preguntarse, oye, ¿poder saber, por ejemplo, ya, los que sobrevivieron, de qué clase eran? Entonces voy a poder saber si los de clase 1, de pasajero de primera clase, hubo una mayor cantidad de sobrevivientes. Ahora los que estaban en la clase 3, por si acaso, eran los que estaban casi al lado de las calderas, o sea, estaban abajo en el barco, así que no habían por dónde escapar, por si acaso. Y ahí uno empieza a darse cuenta. Ahora la otra, de los sobrevivientes, ¿eran mayoritariamente hombres o mujeres? También uno tiene que responderse estas preguntas. ¿Y cómo se responde esas preguntas? Ustedes mismos tomando estos datos y empezaron a buscar nomás, a hacer programas que les entreguen esos datos. Está claro que las películas dicen que cuando se hunde un barco, las mujeres y los hombres, perdón, las mujeres y los niños primero, ¿no? Veamos si es cierto o no. Es interesante hacer. Estas preguntas son las que uno se hace con los datos. Por eso es importante que se mantengan ustedes ahí atentos a entender el dato. No es el programa en sí el que interesa, sino es interpretar datos. Para eso les pasamos las herramientas que puedan utilizarlas ustedes en el lenguaje Python. Ahí tenemos ese. Y el que van a trabajar ustedes ahora es uno un poco más simple. Se llama Proyecto Genera Usuarios nomás. Y este proyecto Genera Usuarios esperaría que lo hicieran ahora.
y lo enviaran. Yo voy a verlos cómo lo trabajan. Les voy a contar un poco en qué consiste. Les voy a dejar inmediatamente en su LME, en su GitHub, para que el proyecto dólar y el proyecto COVID, los datos del dólar, los totales nacionales y el Titanic Take. ¿Estamos de acuerdo? Toda esa información la voy a copiar, los voy a meter en su archivo aquí y lo vamos a pegar. Y ahora les voy a dar al GitHub y les dimos push. Ya, en este momento ustedes ya tienen todos esos datos en el GitHub. Vamos a ver qué es lo que les pido yo que hagan ustedes ahora, porque no voy a estar hablando de aquí hasta las 9:30. En el contexto de la informática, dice un usuario es una persona que utiliza un sistema informático para que los usuarios puedan obtener seguridad, acceso al sistema, administración de recursos, etc. Dicho usuario deberán identificarse, obviamente. Para identificarse, el usuario necesita una cuenta de usuario, obviamente. En la mayoría de los casos asociados a una contraseña. A una cuenta se le identifica por un nombre de usuario, comúnmente conocido como el login, y una contraseña, comúnmente conocida como la password. El nombre de usuario es un nombre único. En una institución no puede estar repetido, con que se identifica a cada usuario, aunque en ocasiones existen una clase de usuarios invitados que no tiene que ver acá. Los nombres de usuarios se basan por lo general en cadenas cortas alfanuméricas, es decir, en string. Por lo tanto, esto es un manejo de string también. Dependiendo de las políticas o los servicios en particular, los nombres de usuarios son elegidos, ya sea por el usuario, cuando ustedes son los administradores se pueden crear el nombre de usuario que ustedes quieran, o asignados por el administrador del sistema. Es lo que le ocurrió a ustedes cuando les dieron la cuenta del portal del estudiante. Las opciones generalmente utilizadas para los nombres de usuarios suelen ser o pueden ser las iniciales del nombre o algunas combinaciones con el apellido o con algunos números arbitrarios. En el caso de ustedes le ponen números cuando hay dos usuarios que ya existen, cuando hay un usuario que ya existe. Se le agrega un número un correlativo para identificarlo. En este contexto dice se pide escribir un programa. Aquí está lo que le estoy pidiendo yo. Algo simple, ¿eh? No es complicado, mucho más simple que todo lo otro que vimos anteriormente. Se pide escribir un programa que genere nombres de usuarios basados en un conjunto de datos de personas, que contiene el primer nombre, el apellido paterno y el apellido materno de varias personas. Ese es el archivo de texto, es decir, un archivo en que cada línea va a venir la identificación de una persona. ¿Qué identificación viene? El nombre, un espacio en blanco, el apellido, un espacio en blanco y el otro apellido. El formato a generar, a partir de esos datos, ustedes deben generar el login o el nombre de usuario. Y debe tener el siguiente formato. La primera letra del nombre es minúscula, seguido del apellido materno en minúscula. El programa debe chequear si el nombre de usuario generado ya existe. Si es así, debe adicionar al nombre de usuario el apellido materno, pero escrito en mayúscula. La entrada de datos, es decir, el archivo, aquí está la descripción, se va a encontrar en un archivo llamado nombre.txt. Ese archivo no, ustedes tienen que crearlo, no se los doy yo. Y tiene el formato siguiente. Les explico cómo deberían crear ese archivo. Un nombre que va a contener la primera letra en mayúsculas y las siguientes en minúscula. Un espacio en blanco, solo uno. El apellido paterno, la primera letra en mayúscula y la siguiente en minúscula. Un espacio en blanco, solo uno. Y finalmente el apellido materno. Primera letra en mayúscula y la siguiente en minúscula. Vamos a asegurar que no van a venir ñes, ni tildes y tampoco ningunos caracteres especiales. Todos bastante simples. Y la salida, ustedes deben generar un archivo de salida. Los nombres de usuarios generados deben quedar almacenados uno por línea en un archivo de texto llamado usuario.txt, que tendrá el formato indicado en el enunciado, como indicamos. A modo de ejemplo, este sería mi archivo de entrada. Este es el que yo acabo de crear a modo texto, ¿cierto? En el mismo Visual Studio Code, ustedes tipean estos nombres y le ponen nombres.txt a ese archivo. Es el que va a ser el que va a dar comienzo. Ahora, si yo leo este dato, tengo que generar este login o este usuario.
¿Qué es lo que me decía? Que el primer carácter del nombre debería estar en minúscula, la H. El apellido paterno, todo en minúscula, H. Araya. Y si este dato no existía, me quedaba. Si no, le agregaba el apellido materno en mayúscula. ¿Qué significa eso? Que yo tenía que buscar, oye, H. Araya que acabo de generar, ¿lo generé antes? No. Entonces lo almaceno. Leo la siguiente línea y voy a generar A Abarca. ¿A Abarca existe en el archivo? No. Ah, entonces lo genero en el archivo. Me creo uno con Eduardo Castillo Cuevas que va a quedar como E Castillo. ¿E Castillo existe? No, hacia arriba. Por lo tanto, queda como E Castillo. Javiera Correa Freire queda como J. Correa. ¿Existe? No, la almacenamos. Pero ahora viene Ernesto Castillo Pena, que inicialmente sería E Castillo, de acuerdo a la primera parte. Pero E Castillo ya existe. Por lo tanto, ¿qué le tengo que hacerle a ese dato? Agregarle el apellido materno, pero en mayúscula. Y me va a quedar de esta forma. Después José Cares Contreras va a quedar como J. Cares, que no existe. Después otra Emilia Castillo Lagos, que va a quedar también como E Castillo. Ah, pero ese entonces, como ya existía E Castillo, debería quedar como E Castillo Lagos. Y finalmente, por ejemplo, si aquí se me acaba el archivo, si viene un tal Hugo Araya Méndez, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Genero H. Araya, pero H. Araya ya existe, por lo tanto le agrego el apellido materno en mayúscula y va a quedar H. Araya Méndez. Ese es el ejercicio. Bastante simple lo que hay que hacer en teoría. Pero para ayudarlos a ustedes, y siguiendo la lógica de la metodología que yo estoy planteando, que ustedes sigan y se acostumbren a seguirla, sugerencia, realicen análisis tal como se ha indicado en clases, todo lo que hemos ido viendo. Antes de comenzar a codificar, primero debo tener claridad de lo que debo hacer y después me siento a codificar, que es lo que hemos hecho siempre. Para la etapa de la codificación, considere la siguiente estructura general del programa. Considérelo como un esquema, el cual usted debe incorporar lo faltante o tomarlo como punto inicial y agregar lo que considere necesario. Yo le hago la siguiente propuesta. Ese sería el programa. Aquí abajo van las llamadas a las funciones y aquí arriba van solamente las funciones. Obviamente necesito la lectura de los datos. ¿De dónde voy a leer datos? De nombres.txt, por lo tanto aquí debería estar el nombre.txt. ¿Qué me va a devolver la lectura de datos? Una lista con los nombres, por lo tanto no sé qué nombre le dan a ustedes, pero ese es el nombre que devuelve. Ahora, debo ir a generar los usuarios de esa lista de usuarios que yo acabo de leer del archivo. Esto es idéntico al que acabamos de hacer. Le paso al generador de usuarios, una función que se llama así, le paso el conjunto de datos que yo leí del archivo. Y él lo que debería devolverme es una lista con los nombres de usuario o con los logins, como le quieran llamar ustedes. Y después debo ir a la función grabación de usuario, que le voy a pasar los logins, para que él genere un nuevo archivo a partir de esos datos entregados. Por lo tanto, si ustedes siguen esta lógica, van a poder entender todo lo que están haciendo. Y empiezan poco a poco a tomar esto y definir qué es lo que debe hacer la función lectura de datos. Bastante similar a lo que hemos hecho. ¿Qué debe hacer el generador de usuario por cada elemento que venga en esa lista de datos? Y después, ¿cómo voy a grabar cada uno de esos datos? Ese es el problema. Si ustedes se quedan mirando esto, van a poder desarrollarlo. Yo supongo que la mayoría tiene computadora en su casa ahora, porque así funciona el tema del online. Si no hay computadora, estamos perdidos. Así que los voy a dejar unos minutos para que ustedes piensen el ejercicio, lo trabajen y en unos 20 minutos más o menos que les voy a dar, que no van a ir a comprar ahora al casino porque les queda muy lejos. Les voy a dar 20 minutos para que ustedes puedan pensar el problema y empezar a programarlo. Y cuando terminen esos 20 minutos, yo voy a solicitar que alguno de ustedes voluntariamente prenda la pantalla y nos muestre qué es lo que hizo, o si no puede mostrarlo, que me lo envíe por el chat y después lo subimos y lo revisamos. Y ahí vamos a ir viendo si está correcto. Ahora, si no hay voluntarios, entonces van a haber voluntarios forzados. Yo voy a elegir en forma aleatoria a alguien y que me diga cómo lo está haciendo. Porque, vuelvo a repetir, si ustedes no empiezan a trabajar ahora y dicen lo estudio después, no me sirve esta cosa. No vamos a ir por buen camino. Así que queda claro, van a 20 minutos, son las 8:30, 10 para las 9. Voy a empezar a preguntar qué es lo que han hecho.
momentáneamente, entonces me voy a quedar callado. Creo que la cosa se está poniendo complicada y por lo tanto, si no estudian, ahí tienen ustedes la estructura, ¿cierto? Aquí me Sí, está poniendo profe. atención, ¿o no? Sí, profe. Lo primero que tenemos que hacer es leer los datos. Para leer los datos, ¿qué le tengo que pasar? El nombre del archivo. ¿Me he creado el archivo? Aún no me lo creo, ¿cierto? Sí, ya Entonces, lo lo primero que creé. tengo que hacer, aquí vamos a crear el archivo. Se llama nombres.txt. Lo vamos a sacar de acá mismo de aquí mismo lo vamos a sacar. Vamos a copiar de ahí nomás y los vamos a ir arreglando para no tener que estar escribiendo tanto. Los son poquititos, así que no hay problema. Estamos listos.
Ahí está el archivo nombres. Ahora, ¿cómo se llama ese archivo que le pasé? Nombre. No. Nombres.txt. ¿Qué me va a devolver nombre? Nombre me tiene que devolver un listado. Un listado de nombres, ¿no? Sí. Nombres. Por lo tanto, aquí la función esta que lee datos, lo primero que tengo que decirle yo Se es llama nombre. que el archivo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el archivo? Lo recibe en esa variable. Y aquí eliminamos el pass. Y abrimos el archivo. Lo único que tenemos que hacer, el archivo de entrada, lo vamos a abrir. Hacemos el open con respecto al nombre del archivo que le enviamos, que lo recibió la variable archivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Crear una lista. La lista genética, la lista que va a contener todos los nombres. Y esa lista tiene que estar vacía porque sobre ella vamos a ir agregando lo mismo que tenía el ejercicio anterior. Si no, no tiene mayor dificultad. Ya, y ahora un for. Por cada línea que esté en el archivo de entrada, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo primero que tengo que hacerle a la línea le tengo que quitar el punto .rstrip. El saca el toda línea, ¿cierto? Y ahora transformamos en una lista la línea. Punto split. Y ahora en nombres le agregamos la lista. Y ahí tengo el primer dato. Por lo tanto, ahora va a ir acá arriba nuevamente, va a leer la siguiente línea y la va a meter. Y va a estar todo el rato así. Una vez que finalice eso, entonces en entrada lo cierro, porque es un archivo de entrada. Y ahora retorno los nombres. Lo mismo que estaba en el ejercicio anterior. Es la misma historia. Entonces ahí recibe nombres. Por lo tanto, aquí se va a ir ahora a la función generador de usuario con el listado de nombres, que ya lo tengo. Y ella, ¿qué me va a devolver? Un listado de usuarios. Un listado de usuarios. Por lo tanto, aquí este va a recibir la lista de los nombres y este va a recibir la lista de los usuarios, porque es el que tiene que imprimir. Así tal como está, ya debería funcionar. Si esto yo lo ejecuto ahora, pero aquí pongo un print, ahora ustedes pueden usar la depuración, si no quieren escribir los print. Y voy a ver qué es lo que me ejecuta. Vamos a ejecutar esto ahora. Y me dice que... ¿Dónde está esa cosa? ¿En cuál estoy? Deja de marcarlo. Return nombres, está correcto. Si está todo correcto, no veo que haya nada raro. Generador usuarios, también nombre, generador usuarios. Usuarios. Ahí están los nombres. De esa forma vienen. El listado de nombres tiene, ahí está el primer dato, ya están separaditos porque es una lista cada elemento. Por lo tanto, ahí estamos listos ya con esa primera parte, que es generar los datos. Eso es todo lo que había que hacer. Ahora nos vamos a ir al generador de usuarios. El generador de usuarios debería devolver un listado de usuarios. Y eso sería una lista vacía inicialmente. Ahora, por cada nombre que esté en nombres, es decir, por cada lista que esté dentro de la lista nombres, yo voy a necesitar construir el login. El login va a ser igual a qué cosa? Al primer carácter de del elemento que se encuentra en la posición 0, que sería el nombre, pero de ahí yo necesito solamente la primera letra.
Lo vamos a dejar así para que ustedes se den cuenta de qué es lo que necesitamos hacer a continuación. Después de eso, necesito pegarle a ese nombre, a ese login, el apellido. Nombre, y el apellido está en la posición 1, pero tiene que ser completo. Y ahí, inicialmente, ahí estaría. Ahora, ¿qué es lo que voy a preguntar? Y aquí está la única dificultad. Voy a preguntar, oye, el nombre que acabo de generar está en los usuarios, es decir, en los que yo ya he ido creando. Si está, entonces a login yo le tengo que agregar lo que ya traía login, pero le tengo que pegar el apellido materno, que eso está en la posición 2. Profe, yo Y quedé con una duda en esa parte, disculpe. sí, Porque los nombres están con la primera letra mayúscula sí, y el... exactamente, eso es lo que dije yo que vamos a arreglar después. Ah, ya, Es para que no nos enredemos ahí todavía. Estoy ya, armando el nombre. no hay Después problema. de eso, después de tener el nombre, lo debo meter a la lista de usuarios. Y la lista de usuarios se llama usuarios. Y por lo tanto ahora usuarios.appen voy a meter el login, que es el que acabo de crear. Y ahí se va a quedar todo el rato dando vueltas, ¿cierto? Sí. Y una vez que salga de entonces él debe retornar la lista de usuarios. Y aquí es lo que dice la María José. María José, Ignacia, ¿cómo te decimos? Eh, Ignacia, profe, prefiero. Ya, le vamos a decir Ignacia. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve a nosotros en esa lista. Y ahí ustedes van a decir, me falta agregarle algo. Ahí tenemos, miren. Acharaya, abarca, las mayúsculas me están molestando, ¿cierto? J. Correa, de Castillo Pena, debería estar todo en mayúsculas, ¿cierto? J. Cares. Entonces tengo que pasar a mayúscula, minúscula, lo que yo crea que es lo adecuado. Y aquí es decisión de ustedes, pues. Yo aquí ya tengo todo esto. Yo sé que esto todo debería ir en minúsculo, ¿no? En este momento está así. Lo puedo poner aquí, punto lower. A le puedo poner punto lower. Y estaríamos listos. Funciona. O como yo sé que todo eso tiene que estar en minúscula, lo hago una pura vez nomás. Independiente, en ambos casos va a funcionar. Entonces ahora voy a decir login va a ser igual a login.lower. Es decir, todo lo que está adentro, tírelo todo en minúscula. Ahora si esto lo ejecutamos de nuevo, ya por lo menos están en minúscula esos. ¿Se dan cuenta? Pero falta agregarle ahora el apellido materno en mayúscula. El apellido materno en mayúscula está aquí. Por lo tanto, yo le digo upper. Y ahora ejecuto y los tengo tal cual como los necesitaba. Eso es lo que hace esa función. Ahora, para finalizar, la función genera usuarios. O sea, los graba en un archivo. ¿El archivo cómo tenía que llamarse? ¿Usuarios? Sí, Salida va a ser igual a un archivo que se tiene que llamar usuarios.txt, pero este tiene que ser ahora de escritura, no puede ser solamente lectura. Ya, y una vez que lo tengo abierto, entonces ahora lo que tengo que hacer es un for por cada usuario que esté en usuarios en la lista. Voy a generar un salida, voy a grabar en el archivo .write, voy a grabar el usuario y le voy a agregar el backslash n para que me queden abajo. Y eso lo hace con cada uno de ellos. Una vez que ya los grabo todos, tengo que decir salida punto close, lo cierro y estaríamos listos. Ahora esto
Lo vamos a borrar de aquí para que no lo veamos. Ah. Y ahí estamos listos. Ahora, si esto yo lo ejecuto, me debería generar aquí un archivo que se llame usuarios.txt, ¿cierto? Que no existe. Vamos a ver si funciona. Ahí me generó el archivo usuarios.txt. Lo miro y está como decía el ejercicio. Eso era lo que había que hacer. Ahora ustedes le pueden agregar aquí al archivo de nombres lo que ustedes quieran y les va a generar eso. El problema es, y ahí es donde tienen que ingeniárselas después, ¿y qué pasa si venían dos castillos pena? Entonces habría que agregarle otra cosa más que lo identifique, que en el caso de ustedes, cuando se crearon los logins para ustedes, para el portal del estudiante, le pusieron números correlativos. Hay algunos de ustedes son 01, 02, 03, ¿cierto? Es porque el login ya existía, entonces en vez de poner el apellido en materno, le pusieron aquí un punto con un correlativo, ¿no? Y ese correlativo va aumentando siempre. Esa es la idea. Y ese es todo el ejercicio. ¿Se dan cuenta? El ejercicio es tal cual como lo habíamos planificado en el documento. Es que lo que tenían que hacer, tres funciones nomás. Así que ahí les dejé todo este material por si acaso. Lo tienen todo en el GitHub. Vamos a enviar ese. Porque para la próxima clase ya vamos a generar uno de los proyectos finales que tenemos que hacer. Para mejorar la nota, digo yo, porque si no se ponen las pilas, estamos complicados. Recuerden que los proyectos son con interrogación. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Es que pasa que la próxima semana es festivo, entonces eso se Sí. correría una clase. No, claro, cuando digo la próxima clase, no sé cuándo va a ser, pero la Ya, próxima clase pero vamos la a. prueba, por ejemplo, sería como en julio en ese caso, o sea, el proyecto que hay que entregar. Los dos proyectos hay que entregarlos más o Ya, menos en julio. ya, comprendo. Ya, entonces aquí les dejé, si no se ponen las pilas, les dejé en el GitHub, están varios proyectos con sus correspondientes datos para que vayan probando. Sigan siempre estos esquemas y por eso yo hago estos programas aquí, en la clase, todo, para que ustedes sigan el esquema. Si aquí lo importante es el esquema que ustedes tienen que seguir. Esto. Siempre lectura, proceso, escritura. Siempre lo mismo. Generalmente los datos van a leerse de una manera similar. El proceso puede estar formado por una función o por varias, da lo mismo, pero es un grupo de funciones que hacen el proceso y cada función hace una sola cosa. De hecho, aquí la función generador de usuario genera el nombre nomás, pero no lo muestra en pantalla, no hace nada, solamente genera. El que se encarga de grabar es el grabación de usuario. Y la lectura lo único que hace es lee. Tengo bien separadas las aguas, es mi problema. Si no, se me va a enredar todo. ¿Me queda claro? Digan, sí, por lo menos. Sí, profe, Sí, súper. profe. Hay dos que hablan nomás, los otros están mudos. Los otros parece que les llegó el agua a la boca. Yo Están en lo que me ahogando. enredé, profe, fue que en la segunda parte pensaba en sacarle la primera letra pero